Gracias, Señor bendito, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres un Dios de misericordia, que se complace de aquellos que hacen el bien, que te complaces de aquellos que hacen tu voluntad, que caminan en integridad, Señor. Padre, glorifícate en este tiempo, Señor. Este tiempo es dedicado solamente para aprender y crecer más en tu palabra, Dios. Exalto tu nombre eternamente y para siempre. Que el Señor bendiga sus vidas. Ahí se van conectando poco a poco. Quiero hablar de un tema que es un poquito controversial. Sin embargo, no quiero causar controversia. Al contrario, quiero ir y ver lo que nos dice su palabra. Hoy el tema que quiero conversar es realmente un tema no muy largo, sin embargo un tema que se habla muchísimo de diferentes maneras, para juzgar, para criticar, para escudarse tal vez. Sin embargo, no importa lo que se diga, lo que a nosotros nos debe importar es lo que nos dice su palabra, la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a hablar está titulado ¿Por qué usamos patrones en la danza? ¿Por qué utilizamos patrones estructurados en la danza? Para poder iniciar, quiero leerle lo que dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 6, y dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 en total. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Quería arrancar desde este versículo porque también se habla que la danza no es de Dios. Aquí podemos ver un claro panorama de cómo las Escrituras nos dice que un hombre, otro tema muy señalado, que los hombres no pueden danzar. Estamos hablando de David, de el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. La palabra nos dice que este hombre, este rey, dirigía el arca, lo que simboliza la presencia de Dios. Dice que lo llevaba con danzas. Es tremendo porque si realmente Dios estuviera desagradado de esta práctica, automáticamente Dios hubiera eliminado a todo aquel que estuviera provocando desorden. Sin embargo, dice que David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca con toda clase de instrumentos, que llevaban danza también. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Recordemos que la presencia de Dios es sumamente poderosa y que si nosotros queremos poder disfrutar libremente de su presencia, debemos caminar en obediencia. Solamente los sacerdotes podían llevar
el arca, la presencia de Dios, cuando se hacía conforme a los estatutos, a los reglamentos que Dios daba para poder llevar el arca, todo iba a salir en completo orden. Pero dice la palabra que este hombre tocó el arca y por lo tanto cayó muerto. Es muy lindo poder iniciar con este capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, porque quería hablarles un tema con respecto a lo que es la danza. He escuchado muchos comentarios que dicen, por ejemplo, que el danzar por medio de movimientos estructurados no es correcto, porque no vienen las escrituras. Para empezar, quiero decir que la Biblia no menciona nada con respecto a una danza estructurada. La Biblia nos enseña de que debemos adorar y exaltar el nombre por medio de danza. Alaben su nombre con pandero y danza, lo podemos encontrar en el Salmo 150, versículo 4. También podemos encontrarlo en el Salmo 149, versículo 3. Podemos ver también en Éxodo 15:20 cómo las mujeres salieron detrás de Miriam o María la profetisa por medio de panderos y danzas, porque había acontecido una proeza sobrenatural a favor del pueblo de Israel. Y el gozo y el regocijo era tanto que había que celebrar ese milagro que Dios había hecho a favor de su pueblo. Por lo tanto, dice que todas las mujeres salieron en alegres danzas. La Biblia nos enseña que todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que estos comentarios relativamente no deberían de turbarnos, no deberían de robarnos la paz. Cuando nosotros entendemos, nosotros adoradores que servimos por medio de la danza, hemos tenido contacto por medio de ese acto solemne. Cuando nosotros podemos conectarnos con su presencia, sabemos que no es un acto pecaminoso. Cuando se vuelve pecaminoso, cuando se vuelve un acto no agradable delante de la presencia de Dios, cuando no lo hacemos en santidad, cuando lo hacemos en la carne, cuando lo hacemos para que otros nos vean. Pero cuando nosotros nos preparamos para poderle dar excelencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces se vuelve una ofrenda grata delante de la presencia de Dios. No permitamos que ciertos comentarios intenten venir a robarnos la paz. Por eso es tan importante ir a las Escrituras y ver principios bíblicos que nos enseñen de una correcta adoración a Dios. Entonces dice que un patrón es una estructura, un conjunto, un ensamble, es una serie de reglas o un orden. ¿Hay pecado en esto? No, mi hermano. Relativamente no hay pecado en una danza estructurada por medio de patrones. La Biblia nos habla de cómo Dios es un Dios que nos enseña por medio de reglas, por medio de patrones. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. Porque nuestra carne, en nuestra humanidad, vamos a querer llevar siempre la contraria, vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera y nos ofendemos cuando tenemos que seguir una serie de reglas. Por esa razón Dios sabía cómo es el ser humano y por lo tanto Él nos enseña por medio de patrones. Un ejemplo son los mandamientos en Éxodo capítulo 20. Dios revela a Moisés una serie de reglas que debían ser obedecidas para que Él pudiera mostrar su gloria a través de la obediencia. Y podemos ver cómo el pueblo de Israel una y otra vez solía caer en desobediencia, habiendo Dios dejado los mandamientos. Cómo ver su gloria cuando no hay obediencia, cómo ver su gloria cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios es un Dios de orden.
Otro ejemplo, podemos ver cómo la Biblia en su totalidad es un conjunto de reglas que debemos seguir para poder ver la gloria de Dios manifestarse a través de nuestra vida. Podemos ver en Deuteronomio 12:28, en Josué 1:8, en el Salmo del 1, capítulo 1, del 2 al 3, cómo el Señor nos manda a seguir las Escrituras, a obedecer cada uno de los parámetros que en ella tenemos para poder llegar a obtener la vida eterna. La Biblia contiene una serie de mandatos que debemos obedecer para poder ver el respaldo de Dios a favor de nuestras vidas. Otra forma donde podemos encontrar un patrón es el tabernáculo de Moisés. En Éxodos del capítulo 26 al 40, Dios revela el orden de cómo debe ir el templo, sus implementos, las vestiduras sacerdotales y el orden del ritual para que de esa manera pudiera Dios visitar ese lugar por medio de su presencia. Es importante resaltar que en este tiempo aún no se había desenvuelto una atmósfera de danza, aún no se había puesto en práctica con mayor regularidad lo que era la danza. En 2 de Samuel capítulo 6 podemos leer también un poco de lo que es el tabernáculo de David. A diferencia del tabernáculo de Moisés, David iba dirigiendo lo que era el arca del pacto por medio de danzas. Si bien es cierto, era una danza espontánea que se hacía al aire libre y que se veía en armonía. ¿Por qué tipo de factores no se veía una danza en desorden? Porque debemos tomar en cuenta lo siguiente. El lugar se prestaba para que todos pudieran adorar de una manera libre. Había una gran multitud. La música, los instrumentos de la época, la alegría, el gozo y el bullicio de la gente favorecía para que no se viera desorden. En nuestros tiempos actuales es difícil aplicar la misma línea, ya que debemos tomar en cuenta el lugar donde se rinde culto a Dios. Nosotros no podemos regirnos exactamente de esas prácticas en aquel entonces, porque todo favorecía. Ahora nosotros debemos tomar en cuenta los lugares donde nosotros debemos rendir culto a Dios. Muchos son lugares pequeños donde hay vecinos, donde no podemos causar desorden, porque debemos entender que la iglesia estorba en un mundo de pecado. Por lo tanto, debemos tratar de regirnos y de ordenarnos para que ese culto sea lo más ordenado posible y por lo tanto un servicio agradable a Dios. Debemos tomar también en cuenta el sonido a utilizar para ministrar la música, el entorno que rodea el lugar y los diferentes factores que se presentan para que se deba hacer todo en un orden específico. Por esta razón, en nuestra época, para poder ministrar con danza, agregamos el patronaje, lo que nos lleva a tener una disciplina, sacar tiempo extra para poder practicar patrones y hacer de la ministración un ensayo previo para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre en acción de gracias a Dios, con júbilo y con todas nuestras fuerzas, sin separar la santidad del acto solemne. La Biblia no lo declara así. La Biblia no dice que nosotros debemos de danzar con una serie de reglas, que debemos danzar, que es pecado, que tenemos que danzar con patrones. La Biblia nunca lo va a decir así. Nosotros nunca lo vamos a encontrar de esta manera. Sin embargo, si nosotros podemos aplicar cualquier cosa que nos ayude a que la presencia de Dios descienda, entonces debemos implementarlo. Todo aquello que no nos lleve a pecar va a ser algo útil y bueno para el reino de los cielos. David, un hombre conforme al corazón de Dios,
el profeta Natán le dijo con respecto a la construcción del templo en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David, un hombre lleno de errores y de defectos y que caía muchas veces en cosas que no eran agradables delante de Dios, dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque él buscaba constantemente la presencia de Dios y aunque él fallara se arrepentía de todo corazón y pedía siempre la misericordia y el perdón de los pecados. Él siempre pasaba en una constante intimidad con Dios y por lo tanto Dios le halló agradable. Dice que él sintió en su corazón el querer construir un templo, porque él decía, ¿cómo es posible que yo viva en una casa de una madera fina y la presencia de Dios habita en cortinas? Entonces el Señor aprueba eso que él sintió en su corazón para poder ministrar la presencia de Dios, para que la presencia de Dios pudiera estar en un lugar que fuera a la altura de lo que eso representaba. Yo considero que no está mal ni es pecado el danzar con patrones, aunque la Biblia no diga que debamos hacerlo, porque a eso es que muchas personas se agarran y tiran y dicen, la danza con patrones, eso es pecado, la danza con patrones no es agradable delante de Dios, la danza con patrones no debería implementarse dentro de las iglesias, pero lo que yo digo es que si esto me va a ayudar a mí a poder dar una danza en orden, para poder ministrar la presencia de Dios, no es algo que sea pecaminoso. Les recuerdo que es pecaminoso cuando presentamos una danza que va lejos del orden de Dios. La palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1 me dice que yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo. Y esto va a hacer que mi servicio sea agradable a Dios. Habrán danzores que se oponen a esta práctica, no por el hecho meramente de que la Biblia no lo menciona, más bien por el hecho de que carecen de carácter, de tiempo, de esfuerzo, de disciplina, y esto hace que busquen una excusa perfecta para justificar su situación, apoyándose de lo que tengan a su alcance por su mismo ego. No les permite quedarse atrás de los demás. Esto sin importar que detrás de su intención pueden provocar grandes consecuencias, lo que me habla de un problema interno en el corazón y por ende están muy lejos de la obediencia a Dios. En Tito capítulo 3 versículo 1 la palabra nos manda a obedecer a nuestros líderes. Hablamos de un Dios de orden que se manifiesta en la obediencia y que pide también disciplina para hacer visible su poder. No se vuelve pecaminosa una danza estructurada si tomamos en cuenta que esa danza debe ser para honrar y exaltar el nombre de Dios. Si bien es cierto, la Biblia no habla nada sobre este tema en específico y que la Biblia nos muestra un ejemplo de cómo se danzaban aquel entonces por la época, la cultura y por todos los aspectos que vimos anteriormente. Una danza agradable a Dios cumple con los siguientes principios bíblicos. Número 1, ministrar a Dios de manera creativa. Y esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 5, y dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Por lo tanto, si la danza que yo le voy a entregar al Señor es una danza creativa, una danza que se está dando en santidad, una danza que es viva, que se está entregando con un corazón íntegro, entonces es una danza que me va a llevar a Dios. Punto número 2, danzar con todas nuestras fuerzas. Lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino,
Volvemos a lo mismo, la Biblia nos va a dar principios de cómo nosotros debemos ministrar la danza al Señor, pero no quiere decir que porque yo la estructure es una danza pecaminosa. Se vuelve agradable cuando entonces yo ministro de una manera creativa, cuando yo ministro con todas mis fuerzas. Y número 3, cuando yo danzo con júbilo. Lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. El punto número 4 es alabar a Dios con danza. El Salmo 149:3 dice que alabad su nombre con panderos, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Este es un principio que me enseña que danzar a Dios es correcto, que no es pecado. La Biblia así lo declara. El punto número 5, celebrar las proezas de Dios para con su pueblo, y lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 20. Cuando María la profetisa, hermana de Aarón, y las demás mujeres, dice, salieron en pos de ella con panderos y con danzas. ¿Qué había acontecido en ese momento para que ellas pudieran celebrar de esa manera a Dios con júbilo, con regocijo, en acción de gracias? Recordemos que Dios había liberado al pueblo de Egipto y por lo tanto había abierto el Mar Rojo en dos. Todo el pueblo de Israel pudo pasar en seco, llegar al otro lado. Y Dios, después de que el pueblo había pasado, él mismo con su mano destruyó el ejército egipcio. Por lo tanto, un principio que me lleva a poder dar una danza agradable delante de Dios es celebrar las proezas de Dios para con su pueblo. Como punto número 6, ¿por qué Dios nos ha cambiado? En Salmos 30:11 dice que Dios cambió nuestro lamento en baile, nuestro lamento en danza. Si Dios cambió mi vida, una vida pecaminosa, una vida que me llevaba a pasar constantes tristezas, a vivir una vida de luto, entonces el Señor viene, transforma mi vida, transforma mi lamento en danza. ¿Cómo no adorar a Dios por medio de una danza viva? También dice que un principio es danzar porque Dios nos da la victoria, y lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 18, versos del 6 al 7. Cuando David y Saúl van a la guerra, y dice que David mató a 10,000 guerreros, mientras que Saúl había matado a 1,000. Cuando vemos que Dios nos da la victoria independientemente de cómo se llame, debemos de agradar a Dios, de darle una adoración viva, una adoración con júbilo, una adoración en acción de gracias, y por lo tanto celebrar la victoria que Dios nos da. Dice que Dios nos edifica también por medio de la danza, y lo podemos encontrar en Jeremías 31, versículo 4. Serás edificada, oh Virgen de Israel, y saldrás en alegres danzas cuando el Señor viene y hace una restauración en mi vida, cuando Dios viene y me transforma y siento yo el deseo de adorar a Dios por medio de danzas. Entonces lo haré hasta que el Señor venga por mí, hasta que el Señor me lleve. ¿Por qué? Porque es mi manera de agradecer a Dios por edificarme, por transformarme, por darme victorias. Y también dice en el punto número 9 que es un mandato. El Salmo 154 dice, alabad al Señor con pandero y danza. La Biblia nos enseña que Dios se complace de una danza que glorifique su nombre. Y como Dios es un Dios de orden, nuestro fin debe ser entonces llamar su atención. Estructuramos pasos para darle una danza en armonía, acorde a nuestra cultura, aplicable a nuestro entorno. En 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 40, el apóstol Pablo nos decía, pero hágase todo decentemente y con orden. La Biblia nos da una serie de principios a seguir para poder dar una danza agradable a Dios.
no meramente porque la Biblia dice que David danzaba y da una danza espontánea. Aún hoy día solamente esa es la danza que agrada a Dios, porque la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que yo debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo. Y si estoy viva, entonces voy a danzar con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi espíritu. Recordemos que Dios se mueve donde hay obediencia y santidad. Es ahí donde Dios se deleita de la entrega de la alabanza por medio de las danzas. En lo personal, solo puedo decir que Dios me atrajo por medio de la danza y que al día de hoy, después de 10 años de servirle al Señor por medio de movimientos corporales estructurados, hablo de esta danza. Sigo de pie en el Evangelio. Esto me lleva a estar activa, pues debo pagar un precio para poder entregarle a Dios una danza que cuesta. Esto me lleva a buscarle cada día con el fin de conectarme con su presencia. Y lo he logrado. He visto sanidades realizarse, he visto conversiones, he visto cómo el poder de Dios libera a las personas de ataduras y de demonios, porque detrás del escenario ha habido primeramente oración, intercesión, intimidad, lectura de la palabra y adoración. Toda una disciplina, no solo en la danza, sino también como creyente. La danza me llevó al Hijo, me ha hecho sentir al Espíritu Santo y estoy segura que me llevará al Padre. Si no me hace pecar, entonces ha sido bueno para mí. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dejo este tiempo en las manos del Señor y recordemos que cuando tengamos una inquietud podemos ir y buscar el rostro de Dios y pedirle que nos dé sabiduría y una respuesta por medio de su palabra. Sigamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, sin temores y sin permitir que comentarios vengan a robarnos la paz. Que el Señor les bendiga.